Yo tampoco soy jurista y aunque se escandalicen los portavoces del PP, que ya me ha pasado en la reunión de la mesa, hay que recordar que esto es un Parlamento y que toma decisiones democráticamente y que, desde luego, tiene los márgenes de las leyes que lo informan y del reglamento que le informa, pero la interpretación de lo mismo siempre es política. Es tan política que el ministro de Exteriores políticamente le interesaba venir a comparecer y que al ministro de Defensa y a los demás ministros no les interesa venir a comparecer. Miren, solo voy a hacer mención a una ley porque me interesa el fondo de lo que deberíamos estar tratando hoy mucho más que las formas. El artículo 21.3 de la Ley de Gobierno dice sobre el Gobierno en funciones que limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. Señores y señoras diputados, en mi entender y el entender de este grupo, para justificar la urgencia de una decisión que se salga de estos límites, para justificar el interés común de cualquier decisión que se salga de estos límites, alguien tiene que poder debatir cuáles son esos límites. Y, por tanto, el ejercicio de control del Parlamento no puede suspenderse en ninguno de los casos, porque si no, nos encontraríamos en la situación en la que estamos ahora, que es un Gobierno absolutamente descontrolado, que es lo que tenemos. La función de los parlamentos es controlar el ejercicio de los gobiernos y, por tanto, los gobiernos, en funciones o no, deben rendir cuentas de su actuar. Antes de entrar en el fondo, querría recordarle al señor Salvador una mínima aclaración sobre lo que afirma. Mire, este grupo parlamentario, y estoy segura que la alcaldesa de Barcelona, no solo estamos absolutamente agradecidos a los hombres y mujeres que componen el Ejército y las Fuerzas Armadas, sino que además tenemos un empeño, y en esta legislatura así lo vamos a trabajar, porque ese agradecimiento dejen de ser palabras que se lleva el viento y empiecen a ser hechos concretos en la mejora de las condiciones de trabajo y de la dignificación del ejercicio de la labor que hacen en nombre de todos nosotros y nosotras. Por tanto, a Ada Colau no le falta el respeto ni a las Fuerzas Armadas ni a sus miembros. Ada Colau es una representante elegida democráticamente que ejerce las funciones institucionales que le competen. Por si no lo sabe el señor Salvador, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en su pleno una declaración institucional por la que dejaba de participar en dos ferias que se producían en relaciones educativas en la ciudad de Barcelona el Ejército. Este hecho, que cambiaran las condiciones de esas dos ferias para que el Ejército no participara de las mismas, por los motivos que se debatieran en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Y la alcaldesa, cuando se le acercó a saludarme un miembro de las Fuerzas Armadas, le informó de este hecho. Que de ahí quieran convertir en una batalla entre fuerzas democráticas y las fuerzas del Ejército, porque quieren desacreditar a quienes queremos dignificar la labor de las Fuerzas Armadas de una manera distinta y diferenciar las intervenciones de los diferentes estamentos de las instituciones de una manera distinta, creo que hay un trecho grande que no deberían transitar. Creo que el rigor de las afirmaciones políticas y de las acusaciones políticas debería empezar a ser norma en el trabajo cotidiano. Miren, estas Cortes yo entiendo que deberían tener información de la reunión que se produjo el pasado día 10 y día 11 de febrero. Es una reunión de ministros de la OTAN que tuvo una agenda muy importante donde se tomaron decisiones cruciales. Yo querría preguntarle al ministro de Defensa qué papel sostuvo allí, qué posiciones tuvo en cada uno de los puntos y qué implicaciones tiene para nuestro país cada uno de los puntos. Voy a hacer algunas preguntas y me voy a centrar específicamente en algo que ya ha mencionado algún que otro portavoz, y es en la inquietud general que tiene buena parte de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos ante el hecho de que se pretenda combatir las mafias de tráfico humano en el mar. Esto es algo que no se comprende bien, que deja muchos vacíos y que requiere de un estricto control, y haré algunas preguntas a ese respecto. Pero porque nos hagamos una idea y por repasar algunas de las líneas
que parece que se trataron en esa reunión. Parece que se habló de algunas medidas para reforzar militarmente la frontera en la zona con Rusia, lo que podría empezar a suponer una presencia militar, que es una apuesta estratégica de Estados Unidos, una presencia militar permanente. Convendría que el ministro nos pudiera informar si este es el camino que está adoptando OTAN o si no. Parece que avanza el apoyo de OTAN a la coalición internacional de lucha contra el Daesh y convendría conocer en qué se traduce ese avance, en qué intervención se va a producir militarmente y qué papel va a tener este país. Parece que se avanza en algo que se ha pedido ministro tras ministro español, que es la defensa del flanco sur, y que se refuercen con las mismas lógicas con las que se está reforzando otras zonas, en la zona de Libia y el Sahel, como medida preventiva. Otra de las puertas que se abrió en la reunión parece que tienen que ver con que si se va al Egeo con intervención naval contra las mafias, parece que se abrió alguna puerta a que se pudiese producir lo mismo en el Mediterráneo y el Atlántico. Y parecería razonable que el ministro pudiese hablarnos a este respecto. Y parece que se trató un avance en las colaboraciones entre la OTAN y la Unión Europea para la ciberdefensa de la Unión Europea. No son temas menores ninguno de ellos. No son temas que se pueda tener una posición y comprometer a este país y a sus Fuerzas Armadas sin que su Parlamento lo conozca. No son temas de los que no se tenga que dar explicaciones. Y hay uno que especialmente creo que ha generado mucha ruido y mucha intranquilidad. Yo creo que sería oportuno que conociéramos el detalle de lo que significa, de los objetivos de esa operación, de los costes de la operación de desplegar una flotilla naval en el Egeo para luchar supuestamente contra las mafias de inmigración. Y yo querría hacer algunas preguntas, así que las haré a una silla vacía y las tramitaré como preguntas escritas para ver si obtenemos respuesta o si el Gobierno ni siquiera por la vía escrita quiere ser controlado y prefiere seguir siendo un Gobierno descontrolado. La primera pregunta sería cómo va a contribuir España a los planes operativos y qué costes se van a sufragar al respecto. La segunda, si se procederá a la habilitación de partidas extraordinarias o se usarán otras disponibles, que de ser esta última opción se querría preguntar al ministro qué operaciones dejarán de sufragarse para cubrirse estas. La tercera sería cuál es el coste total de la operación y cómo se va a distribuir entre los países OTAN dicho coste, si habrá fondos propios de la Unión Europea. Miren, igual nadie quiere hacerse preguntas sobre lo que cuesta la seguridad, pero yo me las hago. Y me las hago sobre todo porque la crisis de los refugiados es una de las crisis más graves y que más avergüenza a Europa, porque no estamos siendo capaces de poner por delante los valores que nos definen como Unión frente a otros miedos y amenazas y frente a otras intervenciones. Y me preocupa muchísimo que todo el dinero que se ha dedicado desde todas las instituciones internacionales y desde todos los países los hayamos dedicado a la represión de seres humanos, al control de seres humanos, a subir vallas y no hayamos sido capaces de poner ni un solo recurso a la defensa de los derechos humanos y de los valores que nos definen como miembros de la Unión Europea. En esa línea, quiero trasladarle al ministro las preguntas que Amnistía Internacional nos ha pedido que le traslademos, porque hay una honda preocupación sobre esta operación en todas las entidades de la sociedad civil. Y así lo hago. Le preguntaría, en nombre de Amnistía Internacional, si podemos conocer que si la operación dirigida por la OTAN articula la estrategia de rescate como prioridad o tiene unas estrategias diferentes. Por artículos escritos por el propio secretario general de la OTAN, parece que tiene un objetivo mucho más centrado en la inteligencia de fronteras que en el rescate de seres humanos que se encuentran jugándose la vida huyendo de horrores. Querríamos saber qué pasará con las personas que son rescatadas en aguas internacionales y, sobre todo, en aguas territoriales griegas. Si se las va a devolver a sus puntos de origen, si se las va a dar asilo, en qué países se les va a dar asilo, cómo se va a garantizar ese asilo.
Querríamos saber cuáles son los planes operativos y cómo va a contribuir España a los mismos. Querríamos saber cuáles son las instrucciones que recibirán las embarcaciones españolas cuando se inicie la operación. Querríamos saber si van a retornar a Turquía a todas las personas desembarcadas, incluso aquellas que se encuentren desembarcadas en aguas territoriales griegas. Y querríamos saber cómo eso será compatible con la obligación de asegurar acceso a procedimientos individualizados, por un lado, y con la obligación de asegurar que las personas son desembarcadas en el puerto seguro más cercano. En definitiva, querríamos que el ministro nos resolviera algo que creo que ni siquiera ha resuelto la reunión de los ministros OTAN, que es que han decidido con entusiasmo y rapidez, como afirma el secretario general de la OTAN, sumarse a las peticiones de Alemania, de Turquía y de Grecia de incorporar una flotilla al mar del Egeo para luchar contra supuestamente las mafias, pero no tienen la menor idea de cómo van a actuar para cumplir esos objetivos. Señora Sánchez debe ir concluyendo. Concluyo ya. Para concluir, me voy a permitir citar al propio ministro Morenés en su primera comparecencia ante esta comisión, cuando fue nombrado ministro de Defensa, en la que aseguraba que la política de defensa debe ser una política de Estado. Lamentamos profundamente que esta expresión, que debería obligar a las fuerzas políticas que la usan a comprometerse con la transparencia, con el debate y con la elaboración de acuerdos en los espacios democráticos como este Parlamento, sea permanentemente utilizada como palabras vacías que no comprometen a nadie a garantizar que se ponen los pasos para que las políticas de Estado sean debatidas y compartidas por el conjunto de las fuerzas políticas. Porque si no se debate en el Parlamento de la política de Estado, ¿qué es una política de Estado? Me parece que lo que hace el Partido Popular una vez más es esconder bajo palabras grandilocuentes intereses propios del Partido Popular. Creemos que ha llegado el momento de volver a pensar en este país y en su gente y debatir democráticamente de nuestros intereses. Gracias.